Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de noviembre del 2022. Es el último artículo de estudio que estamos utilizando y es el que corresponde para esta semana del 23 al 29 de enero. En cuanto al tema es, mantenga su buen juicio cuando su lealtad se ponga a prueba. El texto central de este estudio es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Mantén tu buen juicio en todas las cosas. Revisando el avance dice, nuestra lealtad a Jehová y a su organización se puede poner a prueba, en especial cuando surgen situaciones difíciles dentro de la congregación. En este artículo analizaremos 3 de esas situaciones y lo que podemos hacer para no dejar de ser leales. Tenemos 16 párrafos, así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué significa mantener el buen juicio? Para esto debemos leer el texto de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú mantén tu buen juicio en todas las cosas, aguanta las dificultades, haz tu trabajo de evangelizador y cumple completamente tu ministerio. Volviendo a la pregunta, ¿qué significa mantener el buen juicio? Significa conservar la calma, claridad y esforzarnos por ver las cosas como las ve Jehová. La pregunta 2. ¿Qué veremos en este artículo? Hablaremos de 3 situaciones difíciles que podrían surgir fuera de la congregación, pero también de 3 situaciones difíciles que podrían surgir dentro de la congregación y que podrían poner a prueba nuestra lealtad a Jehová. Vamos a ir analizando entonces el primer subtítulo, cuando pensamos que un hermano nos ha tratado mal. La pregunta 3. ¿Cuál podría ser nuestra reacción si pensamos que un hermano nos trató mal? Podríamos pensar tanto en el asunto que hasta nos quite el sueño y preguntarnos, si un hermano puede hacer algo así, ¿será esta la organización de Dios? No es verdad que muchos han hecho y lo han demostrado saliendo de la organización. Y es que Satanás quiere que tengamos esos sentimientos negativos para alejarnos de Jehová y de su organización. Y algo que se expone aquí es Santiago capítulo 3, versículo 2, donde nos recuerda que todos tropezamos. Así que tal vez si alguien lo hizo, fue sin querer. Veamos la pregunta 4, la parte A. ¿Qué hizo José para mantener el buen juicio cuando lo trataron mal? Para esto debemos leer Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. José les dijo, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Aunque ustedes quisieron hacerme daño, Dios se valió de eso para hacer un bien y salvarles la vida a muchos. Y eso es lo que están haciendo hoy. Por eso, no tengan miedo. Les seguiré dando alimento a ustedes y a sus niñitos. Así que los consoló y los tranquilizó con sus palabras. La parte A decía, ¿qué hizo José para mantener el buen juicio cuando lo trataron mal? Durante 13 años afrontó pruebas muy difíciles debido al odio que le demostraron sus hermanos mayores. Aunque tuvo la oportunidad de vengarse, mantuvo el juicio y conservó la calma. Les mostró amor, por eso los perdonó como vimos en el relato de Génesis. La parte B del párrafo 4. ¿Qué aprendemos de su ejemplo? Que en vez de echar la culpa a Jehová, debemos concentrarnos en cómo nos ayuda a soportar la situación. Además, debemos estar dispuestos a perdonar y recordar que el amor cubre una multitud de pecados. Sin duda la situación para José fue extremadamente difícil, pero él supo manejarlo siendo una persona joven, por supuesto. El párrafo 5. ¿Cómo logró Miqueas mantener el buen juicio cuando sintió que no lo habían tratado bien? Bueno, el Miqueas mencionado en la pregunta tiene que ver con un anciano de congregación. Él menciona que estaba muy angustiado y lloraba,
Aún así mantuvo el buen juicio y luchó para controlar sus emociones. Oró a Jehová para pedirle su Espíritu Santo y fuerzas para aguantar la situación. Además, buscó información en las publicaciones. Aquí es un punto importante que debemos contarle todo a Jehová para ver las cosas como las ve la otra persona. Él no se fijaba en ciertos detalles que otros tal vez sí lo habían hecho. Vamos al subtítulo Cuando nos disciplinan. Párrafo 6. ¿Por qué es importante que vea la disciplina de Jehová como una demostración de su amor? Y debemos leer Hebreos capítulo 12, versículos 5, 6 y el 11. Primero veamos Hebreos 12, 5 y 6. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni te rindas cuando Él te corrija. Porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo. Ahora el versículo 11. Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele, pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Decía la pregunta 6, ¿por qué es importante que vea la disciplina de Jehová como una demostración de su amor? Los versículos reconocen de que es dura la disciplina, pero si nos centramos en el dolor de recibir la disciplina, vamos a darle tanta importancia a esta y pensar tal vez que es injusta o muy severa. Pero siempre la disciplina será una demostración del amor que nos tiene Jehová. Por eso aquí utiliza expresiones como Hijo mío o Jehová disciplina a quienes ama. Así que es una clara demostración de que Jehová está interesado en la persona a la que se está dando la corrección. Veamos el párrafo 7, la parte A. Tal como se ve en los dibujos, ¿qué trabajos le encargó Jehová a Pedro después de que éste aceptara la disciplina? Los registros de los evangelios de Marcos y Lucas demuestran que Jesús reprendió a Pedro delante de los demás apóstoles en varias ocasiones. Eso tiene que haber sido vergonzoso para Pedro, pero él siguió siendo leal a Jesús. Aceptó la disciplina, se había equivocado y tenía que aprender de sus errores. Por eso Jehová dio más responsabilidades a él, como vemos aquí en el dibujo, llevar la delantera en la organización de ese entonces, tuvo el privilegio de escribir porciones de la Biblia y también de dar inicio a la predicación a los no judíos, algo que se está haciendo hasta ahora a las personas de las naciones. La parte B. ¿Qué lección aprendemos del ejemplo de Pedro? Que si aceptamos las correcciones y hacemos los cambios necesarios, seremos más útil para Jehová y también para nuestros hermanos, como lo hizo el apóstol Pedro. Veamos los párrafos 8 y 9. ¿Cómo se sintió Bernardo al principio cuando lo disciplinaron, pero qué lo ayudó a corregir su forma de pensar? Este hermano de Mozambique era anciano, pero lo dieron de baja y se sintió muy dolido porque no le gustó la disciplina que recibió. Le preocupaba más que los hermanos pensaran mal de él, de lo que él había hecho, y eso fue el principal punto para él. Pero qué bueno que dedicó más tiempo a la lectura de la Biblia y la meditación profunda y predicó con los hermanos y participó en las reuniones, no se alejó de ellos y con el tiempo volvió a ser anciano. Él mismo se dio cuenta que cuando era anciano él utilizaba Hebreos 12:7 para ayudar a los hermanos a ver la disciplina de Jehová de forma positiva, pero se dio cuenta que él también tenía que aplicar ese punto que había aconsejado, y eso le ayudó precisamente a recuperar el ánimo y hasta llegó de nuevo a ser anciano. Veamos el siguiente subtema: cuando nos cuesta adaptarnos a los cambios de la organización. El párrafo 10. ¿Qué cambio de organización pudo haber puesto a prueba la lealtad de algunos israelitas? En los días de Moisés hubieron cambios con la llegada de la ley.
Antes, los cabezas de familia eran, por decirlo así, los sacerdotes de su casa. Pero después, cuando se dio la ley, Jehová nombró sacerdotes de la familia de Aarón, de otra persona. Tal vez ese cambio hizo que algunos se rebelaran contra Moisés y Aarón, aunque no se lo pone con seguridad, pero puede que haya sido la razón por la que Coré, Datán y Abirán y 250 jefes más del pueblo se rebelaran por no aceptar esos cambios que trajo la ley. El párrafo 11. ¿Qué lección aprendemos del ejemplo de algunos levitas coatitas? Bueno, ellos en el desierto llevaban el arca del pacto a la vista de todo el pueblo. Como dice el párrafo, sin duda un tremendo honor. Pero cuando estaban ya en la tierra prometida, ya no se necesitaba hacer eso de trasladar el arca. Así que ellos llegaron a tener otras responsabilidades. Llegaron a ser cantores, encargados de los almacenes, etc. En la Biblia no se dice que se quejaran o exigieran trabajo más destacados como lo que tenían antes. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que apoyar de todo corazón los cambios que haga la organización de Jehová, sin importar la responsabilidad que tengamos. Y aquí tenemos el dibujo donde se dice: cuando a los coatitas se les asignaron nuevos trabajos como cantores, porteros y encargados de los almacenes, aceptaron los cambios con gusto. Así que ellos apoyaron de todo corazón dichos cambios. Veamos el párrafo 12. ¿Cómo se sintió Zaira cuando tuvo que dejar Betel? Esta hermana, después de servir más de 23 años en Betel, la reasignaron como precursora especial. Ese cambio fue duro para ella. Llegó a pensar que no servía para nada, que algo había hecho mal en Betel. Y hasta algunos hermanos de la congregación le hacían sentir peor porque le decían: si hubieras hecho las cosas mejor, la organización no te habría dejado ir. Sin duda, palabras que la hundían cada vez más. Por eso dice que todas las noches lloraba, pero nunca dudó de la organización ni del amor de Jehová. Veamos qué hizo ella en el párrafo 13. ¿Qué hizo Zaira para superar los sentimientos negativos? Ella empezó a leer artículos de las publicaciones que hablaban sobre la situación que ella estaba pasando, porque ya otros hermanos a nivel mundial también estaban pasando por este tipo de situaciones. Y ella encontró la atalaya del 1 de febrero del 2001, titulado «Usted puede afrontar el desánimo». En ese artículo se analizó el ejemplo de Marcos y eso le sirvió mucho. Así que se apoyó en sus amigos y no se aisló de los hermanos que le decían cosas que no eran nada agradable, ni siguió pensando en su tristeza, sino más bien en la obra que se le había encargado. Veamos otro ejemplo en el párrafo 14. ¿A qué cambios de organización tuvo que adaptarse Vlado y qué lo ayudó a lograrlo? Aquí fue el punto cuando se han fusionado las congregaciones a nivel mundial, se hizo esto, y se cerró el salón del reino al que él asistía. Le dolió mucho porque era bonito y también él había participado en hacer algunos muebles que se utilizaban en ese salón del reino, así que habían emociones envueltas. Pero después se entendió que esos cambios nos están preparando para cosas mayores para el futuro y que si somos leales a Jehová y apoyamos los cambios en la organización, recibiremos muchas bendiciones. También le costó un poco, pero lo hizo. Veamos el subtítulo: Mantenga el buen juicio en todas las cosas. Párrafo 15. ¿Qué podemos hacer para mantener el buen juicio cuando surgen situaciones difíciles dentro de la congregación? Es muy claro lo que dice el párrafo. Mientras más nos acercamos al fin de este sistema, surgirán situaciones difíciles que pondrán a prueba nuestra lealtad a Jehová. Si algún hermano nos ha tratado mal, no tenemos que llenarnos de amargura. Si se nos ha disciplinado, los consejos que nos han dado debemos hacer los cambios necesarios. Y cuando la organización haga cambios que nos afecten, debemos apoyarlos de todo corazón. Párrafo 16. ¿Qué puede hacer para seguir confiando en Jehová y en su organización? Se necesita, como hemos visto,
mantener el buen juicio, es decir, conservar la calma, pensar con claridad y ver las cosas como las ve Jehová. Todo tiene su propósito. Debemos pedirle a Jehová que nos ayude y nunca aislarnos de nuestros hermanos de la congregación. Ahora veamos las preguntas de repaso, bajo el título ¿Qué podemos hacer para seguir siendo leales a Jehová y a su organización en las siguientes situaciones? Cuando pensamos que un hermano nos ha tratado mal. Como en el caso de José, no queremos llenarnos de amargura, sino más bien estar dispuestos a perdonar y que el amor cubra una multitud de pecados. La otra pregunta, ¿y cuando nos disciplinan? Si hay un error, hay que recibir disciplina y hacer los cambios necesarios para luego ser útiles para Jehová y para nuestros hermanos. El ejemplo del apóstol Pedro fue muy bueno. Él fue avergonzado públicamente por Jesús, pero sin embargo, al hacer las correcciones, Jehová lo utilizó para otras responsabilidades. La otra parte, cuando nos cuesta adaptarnos a los cambios de la organización. Aun si esos cambios nos afectan, queremos apoyar los cambios que haga la organización y recordar que nuestro valor como persona no depende de las responsabilidades que tengamos en la organización, sino de nuestra lealtad a Jehová. Así que ahí tenemos algunas ideas, queridos hermanos, para nuestro estudio de la revista La Atalaya de esta semana, del 23 al 29 de enero. Queremos participar con nuestros comentarios y siempre estar muy pendientes de los de nuestros hermanos durante la reunión del fin de semana. Queremos recordar el tema de este artículo. Mantenga su buen juicio cuando su lealtad se ponga a prueba. Es el artículo de estudio número 48. Esperamos disfrutar de la reunión y, si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en otra oportunidad.